Hola, soy María Eugenia Siniscalco y en este módulo, que es especial para cooperativas, vamos a ver la definición de cooperativa social y principios del cooperativismo, y vamos a comenzar con los órganos de las cooperativas. Las cooperativas son asociaciones de personas que se unen de forma voluntaria y tiene como base cualquier cooperativa el esfuerzo propio, es decir, de cada persona y de la ayuda mutua de ese grupo de personas que se están asociando. La cooperativa tendrá como fin satisfacer necesidades, ya sea económicas, sociales, culturales. No olviden que hay diferentes tipos de cooperativas con diferentes fines. Hay cooperativas de vivienda, donde el fin es construir viviendas para sus asociados. Hay cooperativas de consumo, donde determinado grupo de personas se unen para, por ejemplo, conseguir precios beneficiosos a la hora de hacer compras, o en el caso que nos ocupa hoy, que son las cooperativas de trabajo, donde en realidad lo que se busca es brindarle un puesto de trabajo a sus socios. Las cooperativas sociales son, en principio, cooperativas de trabajo. Como decíamos anteriormente, la cooperativa de trabajo tiene como fin brindarle un puesto de trabajo a sus socios. En el caso de las cooperativas sociales, además de ser cooperativas de trabajo que pueden formarse para cumplir con actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o brindar algún tipo de servicio, además la cooperativa social tiene el plus que su fin es lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares que pertenezcan a grupos económicamente vulnerables, personas jóvenes, discapacitados, y que se encuentren, como decíamos, en una situación de vulnerabilidad social o económica. Vamos a ver ahora los principios o bases del cooperativismo, es decir, en qué está basado todo lo que sea temas respecto a cooperativas, cuáles son las bases para ese pensamiento cooperativo. El primer principio que se establece es la libre adhesión o retiro voluntario de los socios. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva el ser miembro de una cooperativa sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Una cosa importante de este principio, como lo dice el título, es el retiro voluntario de los socios. Hoy decíamos que es voluntaria la adhesión a la cooperativa y también es voluntario el retiro de los socios. Por lo tanto, nadie está obligado ni a entrar a una cooperativa ni a permanecer en ella. El siguiente principio habla sobre el control y gestión democrática por los socios. Las cooperativas son organizaciones democráticas, controladas por sus socios, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones de la cooperativa. Los hombres y las mujeres que sean elegidos para representar a la cooperativa responden ante todo el resto de los socios. En las cooperativas de base, los socios tienen igual derecho de voto. Un socio, un voto, mientras que en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos. El principio de participación económica de los socios significa que los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay,
sobre el capital que han aportado como condición de ser miembro de la cooperativa. Los socios asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos. Por ejemplo, el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible. Los beneficios para los socios en proporción con sus transacciones con la cooperativa, es decir, con las actividades que realicen con la cooperativa, y el apoyo a otras actividades según lo aprueben los socios. En el caso de las cooperativas sociales, estos excedentes podrán ser utilizados solamente para fines que signifiquen para el socio un beneficio social o económico, por ejemplo, el arreglo de su hogar, un tratamiento odontológico, etc. Pero no puede usarse para cualquier fin, esos excedentes, sino, como decíamos, debe tener un fin social referente a cada socio de la cooperativa. El principio de autonomía e independencia refiere a que las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, como decíamos anteriormente, y controlada por los socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan esa autonomía. Es decir, que las cooperativas son asociaciones totalmente independientes a otras cooperativas, por ejemplo, que puedan existir, o a cualquier otro tipo de empresas que puedan relacionarse con esa cooperativa. Las cooperativas brindarán educación y entrenamiento a sus socios o a sus dirigentes electos, sean, por ejemplo, miembros del consejo directivo, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la cooperativa. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. Es decir, que uno de los fines de las cooperativas es la capacitación de sus socios y la información y formación en cuanto a lo que son los principios del cooperativismo. El siguiente principio, cooperación entre cooperativas, refiere a que las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Las cooperativas generalmente se encuentran nucleadas, ya sea por tipo de actividad que realizan o dónde están ubicadas, pero siempre es beneficioso para una cooperativa, sobre todo para una cooperativa social, estar en contacto con otras cooperativas sociales, ya sea que realicen la misma actividad o no, pero siempre se aconseja que estén en contacto con otras cooperativas. El compromiso con la comunidad es otro de los principios del cooperativismo, ya que las cooperativas trabajan teniendo como fin el desarrollo de su comunidad por medio de políticas que sean aceptadas por todos sus socios. En el caso de las cooperativas de trabajo, este compromiso se da a raíz de la obtención de puestos de trabajo de gente, por ejemplo, de una comunidad determinada. Vamos a ver ahora cuáles son los principios básicos del derecho laboral, pero exclusivamente para socios de una cooperativa social, es decir, qué derechos laborales rigen para los socios de una cooperativa social. En las cooperativas de trabajo, hoy decíamos que las cooperativas sociales son cooperativas de trabajo, por lo tanto, en las cooperativas de trabajo y en las cooperativas sociales, las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, es decir, las normas de derecho que van a alcanzar a esos socios, las normas de derecho laboral, nunca pueden ser inferiores a las que establece el derecho laboral para un empleado común y corriente de cualquier empresa, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto un socio
de una cooperativa como de una cooperativa de trabajo, como un empleado cualquiera de cualquier empresa, tienen los mismos derechos laborales. Es la misma normativa que se va a aplicar, ya sea en el ámbito del derecho laboral como de la seguridad social. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con beneficios que brinda el BPS. Por ejemplo, los subsidios por enfermedad, el seguro de paro, en casos de accidentes de trabajo, la cobertura del Banco de Seguros del Estado. Todos esos beneficios que tienen los empleados, los dependientes, también los tendrán los socios de las cooperativas de trabajo. Repito, los socios de la cooperativa de trabajo tienen derecho también al seguro de paro y al subsidio por enfermedad. El único derecho que no se le reconoce a un socio de una cooperativa de trabajo es el derecho a obtener o a cobrar, llegado el momento, una indemnización por despido, tema que vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando un socio es desvinculado de una cooperativa, no cobrará indemnización por despido. Así expresamente lo establece la Ley General de Cooperativas y establece que no va a cobrar indemnización por despido un socio que es excluido de una cooperativa. Todo el resto de los temas de derecho laboral son comunes tanto para el socio de una cooperativa como para cualquier empleado. Órganos de la cooperativa. Vamos a ver ahora cuáles son los órganos de existencia necesaria dentro de una cooperativa, es decir, órganos que tienen que sí o sí existir dentro de una cooperativa. Esos órganos son Asamblea General, Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral. La Asamblea General es el órgano máximo de la cooperativa. Es la reunión de todos los socios de las cooperativas. Al ser la Asamblea General el órgano máximo, al resolver sobre determinado tema, se resuelve mediante resoluciones. Esas resoluciones, al ser aprobadas por la Asamblea, obligan a todos los socios de la cooperativa, hayan concurrido a esa asamblea o no. Ahí vemos la importancia de la Asamblea General, ya que las resoluciones que allí se adoptan, repetimos, obligan a todos los socios, hayan estado presentes en la asamblea o no. Estas resoluciones de la Asamblea General serán válidas siempre y cuando no sean contrarias a ninguna ley o al propio estatuto de la cooperativa. Por lo tanto, la Asamblea General es dueña de adoptar la resolución que estime conveniente para la cooperativa, pero nunca esa resolución deberá ser contraria a la ley o a un estatuto. La Asamblea será convocada por el Consejo Directivo, órgano que vamos a ver más adelante, o por la Comisión Fiscal, que también vamos a ver más adelante. Cuando el Consejo Directivo omita convocar a la Asamblea, la Comisión Fiscal será la encargada de convocar a la Asamblea. Decíamos que la Asamblea será convocada por el Consejo Directivo, o cuando el Consejo Directivo omita hacerlo, lo hará la Comisión Fiscal. La convocatoria de la Asamblea deberá realizarse con una antelación mínima de 10 días y máxima de 30. Esa convocatoria, dice la ley, deberá notificarse por dos vías diferentes, es decir, deberá por lo menos existir dos tipos de notificaciones diferentes que reciban los socios para informarse de que determinado día hay asamblea. La ley establece un listado de diferentes formas de notificación, pero para hacerlo más sencillo y más práctico para las cooperativas, hemos extraído los dos medios más comúnmente usados y más fáciles de convocar a la asamblea. El primero es la notificación personal, es decir, se va en un papel a anotar el nombre de todos los socios de la cooperativa y se va a, también en dicho papel, va a surgir
asamblea, qué día va a ser, el orden del día, en qué lugar, y todos los socios van a ir firmando, ¿tá? Debajo de esa información sobre la asamblea, va a ir firmando uno por uno. ¿Esto qué significa? Que la firma del socio está avalando lo que está escrito arriba, es decir, están notificados de en qué lugar, fecha y orden del día será esa asamblea. Esa recolección de firmas deberá ser quien convoque asamblea, por ejemplo el consejo directivo, deberá, dentro de esa antelación que decíamos mínima de 10 días y máxima de 30, ir recogiendo las firmas de todos los socios. Esa es una manera de convocar, pero decíamos que necesariamente necesitamos dos. La otra que nosotros aconsejamos es, además de esa notificación personal, en los lugares de trabajo, pegar en un lugar visible la convocatoria a asamblea. Por ejemplo, si dentro del lugar de trabajo tienen algún tipo de lugar donde dejan sus efectos personales y demás, bueno, en ese lugar pegar también la convocatoria a asamblea. La ley prevé que para la asamblea general, en caso de que un socio no pudiera concurrir a la asamblea, lo cual esa no concurrencia a la asamblea generalmente en los estatutos está penada, es decir, va a tener una sanción el socio que no concurra a la asamblea. Por ejemplo, en algunos estatutos se establece que quien sin causa justificada falte a 2 o más asambleas podrá ser excluido de la cooperativa. En este caso habrá que consultar cada estatuto de las cooperativas, pero decíamos que el socio que no va a la asamblea puede hacerse representar mediante poder con otro socio. Uno de los casos más comunes por los cuales los socios no concurren a las asambleas es por razones de servicio, es decir, al no poder descuidar el servicio que brinda la cooperativa, siempre va a haber algún socio que no va a poder concurrir a la asamblea. En ese caso está más que justificada su ausencia, pero ese socio que no concurre a la asamblea podrá darle poder a otro socio. Ese poder deberá ser por escrito, donde ese socio le va a nombrar a qué socio le está dando poder, va a poner los datos de ese socio y que lo autoriza a representarlo en la asamblea del día tal en tal lugar. Recordemos que cada socio puede concurrir a la asamblea solamente con poder de otro socio más y no más de uno. Ese poder decíamos que será otorgado solamente en casos de enfermedad del socio o por razones de cumplimiento de trabajo. Las sesiones de las asambleas serán conducidas por el presidente y el secretario. Cuando se dé la situación que alguno de los temas a tratar en el orden del día tenga que ver justamente con la calidad de presidente o de secretario, lo que se aconseja es que el involucrado no participe en su calidad de tal, es decir, no presida la asamblea y no esté con el secretario también, si justamente el tema que se va a tratar es un tema relacionado con esos cargos. En esos casos, lo que se aconseja es quien pase a conducir, en todo caso momentáneamente, las asambleas, sea la comisión fiscal. Las resoluciones de la asamblea, en principio, se resuelven por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno de sus socios serán resueltas todo tipo de resoluciones. Ahora, tanto la ley como el estatuto, en ciertos temas, prevén que se vote por mayorías especiales. Por ejemplo, en el caso de disolución de una cooperativa o en caso de que se quiera reformar el estatuto, la ley prevé que esa mayoría se obtendrá con 2/3 de votos. Acá ya no es más por mayoría simple, sino que para esos determinados temas se exige 2/3 de votos. Decíamos al principio que las resoluciones de una asamblea podrá adoptarse cualquier tipo de resoluciones siempre y cuando no vayan en contra de una ley o de un estatuto. Además de cumplir con esa condición, una resolución de asamblea
solamente podrá ser declarada nula por una sentencia judicial, es decir, si algún socio o un grupo de socios quieren tirar abajo o porque piensan que es ilegal una resolución de asamblea, se verán obligados a iniciar un juicio para que una sentencia judicial declare nula esa resolución de asamblea. Hasta ahora hablábamos de las asambleas en forma general. Vamos a referirnos ahora a la asamblea ordinaria y extraordinaria. La asamblea ordinaria es una asamblea que se debe realizar una vez al año. La ley establece que será dentro de los 180 días siguientes al cierre del ejercicio económico. El cierre económico podrá ser en cualquier periodo del año. Esto estará establecido por el estatuto, cuándo será el cierre del ejercicio económico, y dentro de los 180 días siguientes a esa asamblea a ese cierre económico deberá convocarse la asamblea ordinaria. Esa asamblea ordinaria necesariamente deberá tratar los siguientes temas. Primero que nada, se va a ver una memoria anual del Consejo Directivo, es decir, se va a presentar por parte del Consejo Directivo un resumen de todas las actividades que cumplió el Consejo Directivo durante ese año, resoluciones que haya adoptado el Consejo Directivo. Esto es algo que el Consejo Directivo deberá preparar con antelación a esa asamblea ordinaria, toda esa memoria anual. Por otra parte, y muy importante, es la presentación del balance de la cooperativa. Aquí se presentará por escrito el balance. Por lo general se aconseja que ese balance venga acompañado con una explicación del balance, el cual redactará el contador que firme ese balance, y se leerá esa explicación del balance, el cual también se va a llevar a votación para que se apruebe o no el balance presentado. Otra tarea, digamos, de la asamblea ordinaria es la distribución de excedentes. Recordemos que en las cooperativas sociales, como dijimos anteriormente, esos excedentes se van a distribuir en esa asamblea ordinaria y esos excedentes tendrán un fin que la ley ya me establece cuáles son. Hoy decíamos fines económicos o sociales dirigidos a los socios. Además, se va a presentar un informe de la Comisión Fiscal que, al igual que el Consejo Directivo, deberá presentar una memoria de todo lo actuado y de todo lo resuelto. La asamblea extraordinaria es una asamblea que prevé la ley, justamente como el nombre lo indica, para sucesos extraordinarios que pudieran darse durante el año y que requieran sí o sí la convocatoria de una asamblea. Por ejemplo, razones de urgencia, que sea necesaria la reunión entre todos los socios. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas sociales, si hay una firma inminente de un nuevo contrato de trabajo con un nuevo cliente, se aconseja también la convocatoria a una asamblea extraordinaria. Lo que sí se recalca es que no se realicen asambleas extraordinarias cada vez que se necesite tratar cualquier tipo de tema. Recordemos que es para razones de urgencia o de real importancia que amerite la reunión con todos los socios.